Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido nuevamente a este espacio que está pensado para usted, este espacio que es suyo, este espacio que es de encuentro, que es sobre todo para aprender, para saber algunos detalles que se pudieron dar a lo largo de la historia de la salvación y pues ese es nuestro cometido, que usted conozca, que usted encuentre, que usted busque respuestas y sobre todo pues que sepa por qué la historia de la salvación se fue desarrollando de cierta forma. Ok, hoy vamos a hablar acerca de los hijos, dos de los hijos de Israel, dos de los hijos de Jacob, que son Judá y José. Curiosamente, fíjense que son los únicos que tienen un desarrollo así más fuerte que sus demás hermanos. Si se recuerdan, Rubén fue el primogénito y Rubén, pues poca cosa se dice de él. En cambio, de Judá y de José sí se habla un poquito más en la Sagrada Escritura. ¿Ok? Entonces vamos a ver estos dos cipotones, estos dos hijos de Israel. Entonces, Judá está en el capítulo 38 del Génesis. Judá pues es una de las tribus o es uno de los personajes más importantes en la historia de salvación porque de esta tribu van a salir dos personajes muy importantes que son David y Jesús. ¿Ok? Entonces, Judá, fíjense que tuvo tres hijos. El primero se llamó era el primogénito, luego estuvo Onán y por último estuvo Selá. ¿Ok? Fíjense que se casó con Tamar. Tamar era una mujer distinguida, una mujer eh, que, o sea, cumplía la ley, que era muy arraigada a las tradiciones judías. Y fíjense que Tamar tuvo la mala suerte que enviudó pronto. Se muere, pues se murió causas normales, naturales, muere y evidentemente no dejó descendencia porque murió muy prematuramente. Entonces, no deja descendencia y aquí se pone en juego una ley muy particular judía, la ley del levirato. Entonces, la ley del levirato, levirato significa cuñado o algo semejante, la ley del levirato obligaba al pariente más cercano a casarse con la viuda para darle descendencia al hermano que había muerto, a la persona que había muerto. Entonces, por decirlo así, si pues me había muerto, Onán, que era el siguiente en la lista, tenía que casarse obligadamente con Tamar, con la viuda, y el primer hijo que tuvieran ambos iba a ser hijo de O sea, era una práctica, o es una práctica muy judía, muy peculiar, que al menos gracias a Dios, entre comillas, pues ya no se practica en nuestras sociedades, ¿verdad? O sea, esta es una perspectiva muy mía, pero qué difícil sería casarse obligadamente con la cuñada, ¿verdad? Porque te lo obliga la ley. O sea, pienso yo que ni para la cuñada ni para ti ha de ser algo agradable después de la muerte de tu hermano que te tengas que casar para poder cumplir con esa ley, ¿verdad? Pero como les digo, es una apreciación mía. La ley judía es la ley judía y se tenía que respetar. Entonces, Onán se casa con Tamar, pero Onán, fíjense que no era muy buena persona, no era un hermano muy bueno. Entonces, Onán era el típico fulano que no quería absolutamente ningún compromiso, que no le importaba absolutamente nada de la ley y por tanto no quería cumplir con esta. ¿Verdad? Entonces, fíjense, la Sagrada Escritura es literal, es así de fuerte a la hora de hablar de este tema y pues en la Sagrada Escritura se dice que Onán pues cuando tenía relaciones sexocoitales con Tamar, él eyaculaba fuera de ella.
Entonces, literalmente la Sagrada Escritura lo dice así. Y a ese pecado se le conoce como el onanismo, debido a que Onán fue uno de los primeros que practicaron esta forma de evitar la concepción en una mujer. Entonces, debido a esto, debido a que no quería cumplir con su papel de buen hermano, Onán es castigado con la muerte por haberle negado a su hermano la posibilidad de tener descendencia según la ley judía. Entonces a eso se le llama el onanismo. Onán muere y Selah tiene que ser el salvador, tiene que ser el que se case con la viuda para poderle dar descendencia a su hermano Pero el problema es que no se la pudo llevar porque era menor. O sea que el pobrecito tenía que esperar hasta que tuviera la mayoría de edad para poder casarse con ella y dar descendencia. Entonces, fíjense que la pobre Tamar pues se vuelve a su casa denigrada, vencida, derrotada, la pobrecita, porque evidentemente era algo muy fuerte en la cultura judía, era algo muy fuerte ser viuda y sobre todo no tener hijos, porque lo vuelvo a repetir, ya lo he dicho en anteriores temas, que la, la, la esterilidad en una mujer era visto como una maldición. O sea, literalmente eras maldita si no podías concebir un hijo. Había una maldición que había caído en ti y por tanto no te dejaba tener hijos. ¿Verdad? Entonces, eso era lo difícil para una mujer. Y encima, pues, no te daban trabajo, no, o sea, literalmente estabas condenada a morir si eras viuda y no tenías hijos. ¿Verdad? Así que así de triste y de machista era la cultura judía. ¿Ok? Entonces a ella se le ocurre un plan. Ella se le ocurre un plan y es vestirse de prostituta y salir al encuentro de su suegro, al encuentro de Judá. Ella no quería estar denigrada, ella no quería ser tratada de esta forma y por tanto pues lleva a cabo su plan. Así como lo ven en la imagen, pues en el camino le apareció allí vestida así a Judá, de forma que no la reconociera y pues como dice el chiste aquel, el monte solo, ella sola y yo solo, pues pasaron las cosas que tenían que pasar. Entonces queda embarazada y todo mundo pues la quería matar, la querían apedrear porque supuestamente estaba comprometida con Selah, tenía que esperar a Selah y evidentemente pues había incurrido en otro pecado que era el adulterio, porque legalmente estaba destinada a casarse con Selah. Así que están dispuestas a matarla, pero ella tuvo un plan. Como Judá no tenía con qué pagarle, le dio la mitad de un sello, la mitad de una prenda muy valiosa, se la dio a ella en pago por no llevar efectivo, por así decirlo, del servicio que le había prestado. Entonces ella lo guardó y pues sabía que eso tarde o temprano iba a pasar, de que la iban a descubrir la pancita y pues para no morir le dijo, el padre de mi hijo es el dueño de este sello. Todo el mundo se quedó con la boca abierta porque eh, ese sello pertenecía a Judá. Entonces ella pues se había salido con la suya, había engañado a todos y pues se libró de la muerte porque Judá se tenía que hacer cargo de ella. ¿Verdad? Entonces quedó embarazada y dio a luz a Fares y a Seraj. Entonces fíjense que un error, no estoy justificando las malas acciones, pero un error, Dios se vale de esos errores. Y pues evidentemente Judá no tenía que recurrir a la prostitución, ni Judá tampoco, perdón, ni Tamar tampoco tenía que llegar a este extremo, pero Fares es un pariente de Jesús. O sea, Fares, a pesar de las circunstancias en las que se había dado su nacimiento, pues forma parte de la genealogía de Jesús. Si ustedes buscan en la genealogía de Jesús, cualquiera de los evangelios que tenga la genealogía, se darán cuenta que ahí menciona a Fares. Y pues
evidentemente Dios se vale de estos errores humanos para poder sacar cosas mejores, ¿verdad? Entonces, lo particular de Judá es esto, ¿verdad? Que a pesar de ese error, Dios saca como lo bueno de estos errores, ¿verdad? Y pues evidentemente Jesús casi es descendiente directo de Judá. Bien, también Judá tiene una profecía muy importante y es lo que les quería decir también la, la magnitud que tiene esta profecía, ¿verdad? Fíjense que cuando Israel está a punto de morir, Jacob muere en Egipto porque José lo manda a traer, ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, él a la hora de morir se despide antes de morir, mejor dicho, se despide de sus hijos y dice una profecía sobre Judá. Fíjense lo que está ahí remarcado, dice que se van a inclinar ante ti los hijos de tu padre, cachorro de león. Por eso a la tribu de Judá se le representa con un león. Entonces le dice, se van a inclinar. ¿Por qué se van a inclinar? Porque de ti, Judá, no se irá el báculo, el bastón de mano de entre tus piernas. Entonces, quiere decir que el cetro real, la dinastía, el reinado perpetuo será en Judá. Y ya lo dijimos, el rey más famoso del mundo mundial de la historia de Israel es David. David perteneció a la tribu de Judá. Jesús nace en Belén, una ciudad pequeñita de la tribu de Judá, y evidentemente Jesús es el rey de este báculo, es el poseedor de este báculo que no se va a ir de entre tus piernas, dice, ¿verdad? No se irá. Entonces, por eso es tan grande las palabras de Jacob, porque habla de lo que está por venir para Judá. Quizás en el momento sus hijos no lo entendieron, sus hijos no lo alcanzaron a vislumbrar, pero esto es muy importante para la historia de la salvación. ¿Ok? Vamos con José. José, pues era el preferido de Jacob, ya lo dije más de alguna vez, los papás siempre tienen un hijo preferido, ojalá que sea usted, ojalá que... Yo siempre hago la broma de que si usted es el primero y el último, estamos bien, pero si es el de en medio, pues nadie se acuerda de él, ¿verdad? Pero es una broma, ojalá que no pase. Señor padre de familia, si me está escuchando esta clase, pues póngase a pensar, ¿verdad? No hay que tener hijos preferidos, todos son iguales y todos necesitan del mismo amor y cariño, ¿verdad? Entonces, era el hijo preferido de Jacob, ya que recuerden que su madre, Raquel, era la que más amaba Jacob, y pues era el primer hijo de ella. Entonces, evidentemente, todo el amor que él sentía por Raquel fue transmitido a su hijo José, y por eso tenía una predilección. José tenía un don que era interpretar los sueños, él interpretaba los sueños, incluso llegó a decir que había soñado con que la luna, el sol y 11 estrellas se habían postrado ante él, ante una estrella que significaba él. Su padre incluso hasta se burló de él porque cómo iba a ser posible que él se postrara delante de su hijo, si, o sea, jerárquicamente, ningún padre tiene, o sea, ningún padre va a hacer eso con un hijo, ¿verdad? Nadie se va a postrar delante de su hijo, porque por lo general los hijos están sometidos a la autoridad del papá, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver que esto sí se cumple. Entonces, sus hermanos le tienen mucha envidia porque encima que soñaba cada rato que ellos se iban a postrar delante de él y que era el preferido de su padre, pues evidentemente deciden acabar con él. Se fueron al campo y entre todos ya se habían puesto de acuerdo que lo iban a hacer por muerto. Lo encerraron en un pozo, en un primer momento lo querían matar, pero Rubén se opone. Rubén, aunque estaba de acuerdo con deshacerse de él, pero no quería que lo mataran, porque evidentemente era su hermano y no quería matarlo, pues. Entonces, se les ocurre la idea de venderlo. José había recibido de su padre una túnica, ahí lo vemos más o menos en la imagen, una túnica colorida que era muy especial. Se la quitaron, la llenaron de sangre
y cuando lo vendieron, pues le dijeron a su papá que había sido devorado por una fiera. ¿Verdad? Lo venden a unos comerciantes que iban a Egipto y pues así es como se deshacen de José. Jacob, Israel, pues pobrecito, deshecho, triste, muerto en vida porque le habían quitado lo que más amaba después de su esposa, que era su hijo. ¿Verdad? Entonces a él le dijeron que una fiera del campo se lo había comido. En Egipto, pues lo esclavizan y un señor llamado Putifar, por favor no le vaya a poner a ningún hijo suyo así, eh, lo esclaviza, pero no era alguien malo, sino que al ver el potencial que José tenía, pues lo hace un esclavo de confianza e incluso lo pone ahí a mandar sobre algunas posesiones de Putifar. Entonces la esposa de este señor le echó un ojazo y pues fíjense que decidió abusar de él. O sea, José era un hombre recto, como todos los hombres. Nah, ya sé que, nada, mentiras, es una broma. ¿Verdad? Era un hombre recto, no quiso tener nada con la esposa de su amo, porque era deshonrar a su amo, deshonrar a la persona que había confiado en él, y pues él no quiso, ¿verdad? Entonces la señora se sintió ofendida porque cómo se le iba a negar a una mujer de ese estatus social, entonces lo denuncia de violación. ¿Y a quién le iban a creer más? ¿A la mujer del amo o al esclavo? Pues evidentemente a la mujer le creyeron, ¿verdad? Entonces meten preso a José injustamente, ¿verdad? Porque, pues sí, él se negó y la mujer despechada lo denuncia públicamente. Entonces, en la cárcel, fíjense que habían dos funcionarios del faraón que estaban teniendo unos sueños y no entendían por qué. Uno era el panadero del faraón y el otro era el copero. Entonces cada uno tuvo un sueño y se los interpretó. A uno le dijo que iba a morir decapitado y a otro le dijo que el faraón lo iba a perdonar y que iba a volver al servicio de él. Así pasó. El faraón pues mandó a llamar a uno y al otro lo mató. Eh, Cuando el faraón estaba reunido ahí con su séquito, con su gente, pues él les contó un sueño que había tenido. Y pues nadie se lo podía interpretar, nadie podía saber cuál era el significado de ese sueño. Entonces, eh, el fulano que había sido salvado, o mejor dicho, que había sido interpretado el sueño por José, le dijo, mira, fíjate que Faraón, allá en la cárcel tenés a un esclavo, a un hebreo, que puede interpretar los sueños. A mí me interpretó el mío y mira, justamente se cumplió como él me lo había interpretado. Pues el faraón, curioso, pues lo manda a llamar y le cuenta su sueño. ¿Verdad? El sueño es, si se recuerdan que del río Nilo, el río más importante de Egipto, salían 7 vacas gordas y entonces empezaron a caminar y detrás de ellas venían 7 vacas flacas que se las comieron. Entonces no entendía cuál era el significado y pues el faraón, perdón, José le dice al faraón de que eso significa que vas a tener 7 años de abundancia, pero habrán 7 años de flaqueza, 7 años de sequía y por tanto tienes que ponerte las pilas para procurar no caer en desgracia en ese tiempo de sequía. Entonces el faraón le cree a José y lo hace primer ministro de Egipto. O sea que después del faraón, José era la máxima autoridad de Egipto. El faraón le delega todas esas responsabilidades y José astutamente pues logra abastecerse en esos 7 años de abundancia y en los años de sequía, pues él no se preocupó porque él no había sido malgastado. Así que se gana la confianza del faraón y todo mundo lo quería. ¿Verdad? Debido a la sequía que en esos 7 años que azotó la región, pues su familia se van a pedir ayuda a Egipto y no lo reconocen. No lo reconocen él, pues no haya que hacer porque se da cuenta que sus hermanos han llegado y que después de todo lo que le hicieron, finalmente se postraban en frente de él y le pedían ayuda, ¿verdad?
Entonces él, pobrecito, estaba resentido, incluso metió preso a alguno de sus hermanos, los hizo sufrir, ahí hizo un par de cosas, pero él era en parte un poquito el resentimiento que tenía hacia ellos. Sí, la verdad que por venganza los trató mal, ¿verdad? Los trata mal. Pobrecito, pobrecito. Al final los perdona, e incluso hace traer a su padre a Egipto, los tiene allí y evidentemente pues viven felices y contentos allí en Egipto. La gente los quería porque evidentemente José era una persona muy fuerte en la sociedad egipcia y no los despreciaban. Pero al morir los faraones, la gente que había conocido a José, pues no se olvidan de ellos, se habían y los hacen esclavos. Entonces ahí es donde cae en desgracia el pueblo de Israel, que al final tendrá que ser liberado posteriormente por Dios y Moisés, ¿verdad? Entonces, conclusiones de este tema. Judá y José son bastante providenciales porque a pesar de que padecieron mucho, pues ese padecimiento fue causa de muchos bienes. Ya vimos que Judá, pobrecito, pues tuvo que enfrentarse ahí a su error al haber tenido que ver con su nuera, con su yerna. Nada, no se dice así, se dice nuera, ¿verdad? Entonces tuvo que pagar por ese error, pero a pesar de eso, pues Dios incluso sacó descendencia de Jesús de ese error. Y José, pues todo el sufrimiento que pasó fue causa de muchos bienes, porque si bien es cierto, al final terminó en esclavitud, pero pudieron sobrevivir, el pueblo de Israel sobrevivió gracias a que José estaba bien parado allí en Egipto. Jacob muere en Egipto y es el último de los patriarcas de Israel. Como les digo, José, así a la fuerza podríamos decir que fue una especie de patriarca, pero no. Muy, muy, muy a la fuerza. El último fue Jacob, fue Israel, y muere allí en Egipto. El pueblo de Israel se va a convertir en esclavo. Ya vimos que pues los faraones se olvidaron de lo que hizo José, no le conocieron y por tanto vieron una amenaza en el pueblo de Israel y pues pasarán 4 siglos, 400 años en los que serán esclavos hasta que llegue la liberación. Y pues José, como lo dieron por muerto, el pobrecito, pues no le establecieron una tribu, sino que sus hijos son los que van a heredar el territorio. Las tribus van a ser Efraín y Manasés. Si se fijan en el mapa de la geografía bíblica, pues no aparece la tribu de José. En su lugar, Efraín y Manasés ocupan el territorio. Y si se fijan, es la porción más grande porque Manasés está a la oriental y la occidental. Entonces es un territorio bastante grande el que le hubiera tocado a José. Pues sí, era su hijo favorito, por tanto le tenía que tocar una de las partes más grandes y mejor. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Ojalá que haya sido un capítulo interesante, un capítulo bueno y de verdad le deseo lo mejor. Mucho ánimo en este caminar teológico y será hasta la próxima.